de la museología contemporánea, tenemos hoy a dos excelentes invitados a este diálogo que sabemos que vamos a tener pues una interesante reflexión. En primer lugar, nos acompaña William Gamboa Sierra, que en este momento es jefe de Departamento de Formación y Museos y Sociedad del Secretariado del Consejo Internacional de Museos. William nos compartirá la ponencia Memoria Viva, comunidades que resisten al olvido en Colombia. Co-creación, sostenibilidad, aportes a la museología contemporánea desde las prácticas territoriales, un viaje al corazón de los procesos comunitarios colombianos que están redefiniendo el quehacer museístico mundial. Interesante experiencia. Y cruzando fronteras, tenemos también a Diego Bevilacqua, presidente de ICOM Brasil, que nos presentará la conferencia Patrimonio en Diálogo con el territorio, prácticas en contexto de vulnerabilidad, una mirada indispensable sobre el rol de la cultura como puente de inclusión y transformación en los entornos más desafiantes. Tendremos una jornada de aprendizaje, de inspiración y sobre todo de reconexión con el sentido más humano de nuestros museos. Sin más preámbulo, pues damos el punto de partida y presentamos a William Gamboa Sierra, restaurador de patrimonio cultural, museólogo y gestor cultural, con amplia experiencia en dirección estratégica, desarrollo de convenios, alianzas y relaciones internacionales en los ámbitos académico, cultural y de derechos humanos. Cuenta con una sólida trayectoria en el fortalecimiento institucional mediante la gestión de recursos, la creación de redes de colaboración, el diseño e implementación de proyectos y eventos y encuentros académicos y empresariales. Esta experiencia en la gestión de proyectos ha estado enfocada en la sostenibilidad, la inclusión, la memoria histórica, participación, cohesión y desarrollo social, especialmente en comunidades con situación de vulnerabilidad y sobrevivientes del conflicto armados por las comunidades étnicas y ancestrales. Desde este enfoque de la curaduría participativa ha liderado proyectos expositivos que han facilitado la reactivación social de colecciones, la amplia y diversificación de público, así como el impulso del proceso de desarrollo sostenible en distintos museos de Colombia. Bien, desde 2025 está en el Departamento de Formación del ICOM. Por otra parte, Diego Bevilacqua, presidente del ICOM Brasil, es vicedirector de Patrimonio Cultural y Divulgación Científica de la Casa de Osvaldo Cruz, Fiocruz. Es doctor en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con postdoctorado en la Universidad de Harvard. Ha sido jefe del Museo de la Vida de Fiocruz y de aquí actúa desde hace 2 décadas en los ámbitos de divulgación científica, la educación y los museos de ciencia. Docente del programa de divulgación de ciencia y tecnología y salud, del curso de especialización de divulgación y popularización de la ciencia, ambos de Fiocruz. Miembro de la Junta Ejecutiva de CIMUSET y editor científico de la revista Ciencia OGE. OGE, así como se pronuncia, Diego, OGE. Oye, OGE. Ah, OGE. oye. Gracias por la aclaratoria, sí. Si bien Diego viene del mundo de ciencia y tecnología, el enfoque de Diego hoy va muy vinculado justamente a estos procesos de la comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Damos inicio y, por supuesto, adelante, William. Tiene 20 minutos. Les recuerdo a todos los invitados que por favor mantengan el micrófono apagado por circunstancias de cualquier tipo que puedan acontecer. Y si tienen que hacer alguna presentación, pueden colocarla tranquilamente en ese centro. Y gracias a todos los participantes por acompañarnos aquí en el día de hoy. Adelante, William, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes. Gracias, Diego, gracias Armando por la invitación. Esta invitación estaba desde hace rato que la organizamos y no lo logramos, así que muy contento de estar acá. Eh, Creo que es importante pues que se abran estos espacios de diálogo, como tú lo decías. El antecedente de Reconexiones en Chile fue una maravillosa experiencia
poder compartir toda la experiencia latinoamericana, compartir no solamente nuestros pesares y nuestras tristezas, sino también todos los aportes y las cosas muy interesantes que pasan en nuestro territorio que son bastante importantes como contribución a la museología contemporánea. Yo me voy a permitir hablar, digamos que quisiera que mi rol fuera más el de un mensajero de unas comunidades que trabajan arduamente, más que el de un experto, el de una persona que, pues, sí que ha participado en esos procesos, pero justamente lo que quiero destacar es la labor de las comunidades, de las diferentes comunidades en el territorio colombiano, a partir de tres experiencias en las que he trabajado en tres organizaciones distintas, en la Universidad Externada de Colombia, en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en esos dos, perdón, las dos instituciones que han ocupado mi vida en los últimos 20 años, antes de llegar aquí al secretariado ICOM. Me gustaría entonces hablar de estos tres casos. Quise trabajar tres opciones distintas que pudieran ilustrar mejor el mensaje que quiero pues comunicar. Quisiera hablar entonces de Mampuján, un territorio en la costa caribe colombiana, víctima de desplazamiento. El segundo es un proceso de construcción colectiva, de una construcción expositiva de manera colectiva con personas privadas de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá. Y el tercero, el proyecto de creación del lugar de memoria de Bojayá, un territorio en la costa pacífica, víctima de una matanza con un cilindro bomba. Quisiera arrancar con el caso, perdón, pongo aquí el reloj para que no me pase. Eh, 4:12, tengo hasta las 4:32. El caso de Mampuján, voy a pues, pasar muy rápido por los tres casos y me gustaría más mostrar fotos que hablar yo. El caso de Mampuján, los puse en orden en orden cronológico, fue un territorio cuyo hecho victimizante fue el desplazamiento forzado en 2002, en donde prácticamente toda la población fue desplazada por grupos paramilitares del territorio de los Montes de Marida, que es donde está ubicado el corregimiento de Mampuján, que es un territorio que ha sido muy azotado por la violencia, por el control del territorio y el tráfico o la salida a las costas de la droga. Aquí entonces pues hablamos de 120 familias que dejaron su territorio, que dejaron abandonado su territorio. Vamos a hablar entonces de un proceso muy interesante que se dio a partir de todas estas organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos que llegaron a Colombia para trabajar la sanación del trauma. En el caso de ellas fue una comunidad menonita que llegaron a trabajar con ellas el tejido como un proceso de sanación del trauma. Y lo interesante, como todos los procesos que se imponen o que llegan a, digamos, metodologías foráneas que se quieren instaurar en las comunidades locales, es básicamente que ellas dijeron, esto nos parece interesante, pero no representa lo que hacemos, no está conectado a nosotros. Y esto de hacer quilting, pues la verdad no nos generaba muchas cosas, muchas emociones. Y lo que fue interesante fue que desde su propia idea empezaron a trabajar una narración visual de lo que les sucedió. Esta fue, digamos, la forma en la que ellas empezaron a manejar el trauma y que empezó a ser mucho más, digamos, fructífero que hacer, digamos, figuras decorativas y tal, pero sí, pues, digamos, adaptan la técnica, pero desde lo que ellas empezaron a pensar que era lo más conveniente para ellas. Y este proceso además se vivió como un proceso de mujeres, este tema también de que los tejidos están ligados es a la mujer y no al hombre, y pues básicamente se empezó a trabajar con población
femenina, aunque más adelante pues empiezan a ingresar otros, pues también hombres, pero pues es un grupo básicamente femenino, en donde además empieza a ocurrir algo muy interesante y es que empiezan a, por supuesto, a hablar. Después en Colombia, la mayoría de las comunidades que han sido víctimas de diferentes hechos victimizantes, una de las cosas que primero se rompe es el tejido social, la confianza en el otro y la confianza para hablar. Y creo que este fue este espacio en el que se reunían 15, 20 mujeres a tejer, empezó a ser un espacio para empezar a recordar, porque básicamente lo que estaban haciendo era narrar con sus tapices lo que eran ellas, lo que les había pasado. Eh, y fue muy interesante además, pues los tipos de imágenes que empezaron a utilizar, que no necesariamente fueron las imágenes victimizantes, de los recuerdos victimizantes, sino las imágenes de su territorio, de su entorno, de sus prácticas culinarias, de sus relaciones sociales, de sus festividades. Y creo que esto es algo que empieza a generar un proceso muy interesante en ellas de diálogo y de traer de sus memorias atrás, no solo lo malo, sino todos los momentos lindos que la conexión con su territorio original les permitía. Eh, Siendo este, como lo dije inicialmente, un proceso de, digamos, que estuvo trabajado por mujeres, fue un proceso muy interesante en el que empezó a generar un empoderamiento en una zona, como en la mayoría de las zonas rurales en Colombia y en muchos territorios de Latinoamérica, me atrevo a decir, eh, el machismo y el rol de la mujer es un rol muy, digamos, muy subyugado al hombre y con unas connotaciones, pues, con unos oficios y un lugar muy especial dentro de la comunidad, como pedir permiso para salir y demás cosas. Y este es un proceso en donde en realidad empieza a permitir que las mujeres empiecen a empoderarse y a trabajar de manera colectiva y de manera, sí, de empoderamiento y de liderazgo. Aquí están el grupo original de mujeres haciendo uno de los tapices que además pues hacen con diferentes retazos y demás telas que les llegan. Pero como ustedes lo pueden ver en la foto, es un proceso no individual, sino un proceso en general de creación colectiva por el formato que trabajan y por los diseños mismos que empiezan ellas a, a hacer. Estos son una serie de los 11 tapices que las hicieron a ellas, digamos, famosas, por decirlo así, o que les permitieron tener un reconocimiento, que fueron estos sí, 11 tapices de gran formato, de más o menos 1,80 m por 1 metro, eh, y que les permiten, estos son los tapices que empiezan ellas a narrar diferentes escenas, desplazamiento, matanzas, descuartizamiento, pero también un poco trabajan todo el tema de la victimización de las comunidades afrodescendientes desde la misma trata y desde, bueno, digamos, desde mucho tiempo atrás, cuando empiezan la esclavización de los africanos traídos a Colombia. Estas imágenes son pues sí, imágenes muy dicientes. Aquí, sin embargo, son muy dicientes frente a la acción bélica, pero también es muy diciente frente a la naturaleza y a las prácticas. No sé si en todos se ven, por ejemplo, el río, en todos se ve los peces, en todos se ven los animales, los árboles, la exuberancia del paisaje, que es una de las cosas, a pesar de que pues se ven motosierras y se ven diferentes armas que en realidad llenan de dolor y que llenan estremecen bastante, eh, pero tienen este espíritu siempre aquí, este que tiene como título Los Montes de María, está mostrando justamente, por ejemplo, cómo los cadáveres y los cadáveres descuartizados se tiran al río para que el río se los lleve. Eh, pero de nuevo, pues muestran la naturaleza de los Montes de María, que es una de las cosas que más recuerdan. Este proceso de creación colectiva y de reconocimiento que les permitió empezar, y ese empoderamiento del que hablo es un empoderamiento basado no necesariamente desde lo económico, pero sí desde el reconocimiento y desde un liderazgo que les lleva
a empezar a ser invitadas a otros sectores de Colombia a trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado para poder ver qué es lo que es, cómo es ese proceso de sanación del trauma y cómo es ese proceso que ellas empezaron a promulgar, no solamente de compartir su hecho victimizante, sino de trabajar por la construcción de paz, la resistencia y la resistencia al olvido, que es quizá lo más importante para ellas, no desde una dinámica revanchista o de venganza, sino desde una mirada de la reconciliación, de la sanación y de la paz. Esto les llevó a que se les otorgara el Premio Nacional de Paz en 2015, en noviembre del 2015. Aquí está Juana en el centro, que es la lideresa, junto con otras de las tejedoras originales, como es la pastora Alexandra al costado derecho o Glenis al costado izquierdo. Y sus hijas, las hijas de Juana, que ya en este momento son pues bastante grandes. Este hecho de haber ganado el Premio Nacional de Paz, junto con, pues cuando tenían otros contrincantes, incluido el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, y otras organizaciones, digamos, más reconocidas o de más trayectoria, cuando ganan este premio significa mucho para ellas porque significa la voz de las víctimas, la voz de las víctimas y la voz de las mujeres. Creo que el rol de las mujeres en el conflicto armado en Colombia ha sido, si bien ha sido la mujer uno de los objetos o de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, también son las mujeres quienes han construido el liderazgo en la construcción, perdón, han tomado el liderazgo en la construcción de la memoria histórica. Este premio les lleva a ellas a, por supuesto, a tener a Mampuján, que es un corregimiento a 1 hora y media de Cartagena, a tener en realidad un foco nacional e internacional y empiezan ellas a viajar a diferentes partes de Colombia y del mundo a contar su historia, a llevar sus tapices. Este es un proceso que les permite a ellas, además, una independencia económica, los tapices se venden, bueno, ya luego en este momento, digamos que su historia es, pues han pasado 10 años desde que se hizo esta investigación y en este momento es un museo que ya está establecido y que se estableció como una de las primeras sentencias de justicia y paz en el país, en Colombia. Que promovía entonces la construcción de un museo como una medida de reparación simbólica para esta comunidad. Y creo que esto es muy importante por todo lo que trae a la comunidad, no solamente a ellas como tejedoras, sino a la comunidad en tanto, pues tiene muchos focos que hacen que se generen eh, muchas dinámicas como el rescate de las tradiciones culinarias, la venta de estas mermeladas, jarabes, bueno, muchas cosas que, dada la proximidad a, a Cartagena, perdón, pues hace que sea también una fuente de ingresos mayoritariamente para mujeres, dando una autonomía económica y dando también este empoderamiento. Estas son unas imágenes de un proceso que hicimos en la universidad, en donde les invitábamos a contar la historia de su vida a partir de los tapices y les preguntábamos, les pedíamos que hicieran un tapiz del antes y el después, qué era lo que querían. Y una de las cosas más lindas de este proceso eh, es que si ustedes se fijan y le quitamos el ahora y bueno, aquí no veo el antes, pero en otras sí se ve, pareciera que fuera esto no está relacionado con el conflicto, es decir, cuando tú miras esto, tú no ves, como en los casos anteriores, motosierras que están descuartizando personas o machetes o fusiles, sino que ves básicamente ese proceso de reconciliación que ellas buscan y que ellas quieren, que es volver a su ciudad, a su territorio natal, a su territorio original. Ellas se fueron y después de haber estado desplazadas mucho tiempo, una comunidad religiosa les donó 6, 8 hectáreas en donde se reubicaron las 120 familias, pero nunca han podido volver a su Mampuján original, cosa que generó muchos cambios, como es común en Colombia con las poblaciones víctimas, y es que cambió su ruralidad por una vida semiurbana que genera una cantidad de problemas, entre otras la pobreza y la pérdida de la relación con la tierra, con los animales, con la agricultura y demás. Y básicamente lo que ellas nos dicen aquí es que para ellas lo que quieren es
volver a su ciudad, a su territorio, tener marranitos, tener vacas, tener cabras, tener gallinas, nadar en el río y tener una vida en paz como la que querían, como la que tenían antes de este proceso, aunque pues el conflicto armado en Colombia tiene más de 75 años, así que es muy poca la gente que no haya pasado por el conflicto armado, pero es diferente cuando eres víctima directa de desplazamiento u otras cosas. Para resumir un poco el empoderamiento que mencionaba anteriormente, un empoderamiento a todo nivel, no solamente desde tener dinero porque están ganando unos recursos, sino también el poder saber que tienen derechos, que no necesitan permiso del marido para salir o que el marido no las puede golpear o cosas de este tipo, en donde en realidad es muy interesante cómo esto empieza a pasar de generación en generación y las hijas de estas mujeres también ya tienen un chip diferente frente a este tipo de situaciones. Perdón que me quedo aquí pegado al siguiente punto, que era el coleccionismo comunitario, que es muy interesante pasar de unas colecciones que cuando ellas empezaron a hacer sus tapices, las personas les decían que eran unos trapos viejos que si ellas creían que eso iba a llegar a algún lado, por supuesto, cuando ganaron el Premio Nacional de Paz y cuando sus colecciones empezaron a ser adquiridas para ser exhibidas en el Museo Nacional de Colombia, por ejemplo, el museo público más importante del país, pues claramente empieza a tenerse un reconocimiento también en el lugar y un sentido además de orgullo de ser de Mampuján cuando antes pues no existía. Lo que dije inicialmente de las mujeres como lideresas en la defensa de los derechos humanos creo que es fundamental y es un rol que es de destacar no solo en el caso de Mampuján, sino en general, perdón, en toda Colombia. La recuperación de la identidad del tejido social es algo que es muy interesante frente a estas prácticas, porque las prácticas básicamente generan diálogo, generan procesos colectivos que traen consigo una cantidad de recuperación de memorias y de estas memorias, vuelvo y repito, son mucho más ligadas a la identidad, a su identidad local que a necesariamente lo que les pasó, los hechos victimizantes. Y por supuesto, todo esto como tiene una repercusión en el desarrollo local, bueno, digamos que esto puede tener muchas aristas, pero viéndolo desde el lado positivo, pues cómo se empieza a tener otra mirada y otro tipo de turismo cuando se va a una ciudad como Cartagena y se empiezan a ofrecer este tipo de ofertas interesantes a todo nivel. Ellas ahora venden los tejidos, ya no solamente son para colgar, sino son parte de prendas, bolsos, bueno. Hay toda una industria y viajan a las ferias de moda y en realidad son bastante trendy hoy en día. Pasando rápidamente al siguiente proceso que quería contarles, compartir con ustedes, era un proyecto de creación colectiva que desarrollamos en la universidad en conjunto con el Centro de Investigación en Política Criminal de la universidad, que básicamente buscaba generar acciones con los privados de la libertad que les permitieran tener beneficios tangibles, como en este caso la reducción de pena. Entre 6 y 8 meses, las personas que participaron en este proyecto pues tuvieron ese beneficio de reducción de su pena, pero más allá de la reducción de la pena fue lo que queríamos era también buscar alternativas desde el mundo cultural hacia la inclusión y hacia el autorreconocimiento de un grupo de privados de la libertad, hombres, en la cárcel La Modelo de Bogotá. Fue un proyecto que duró eh, aproximadamente 2 años, 1 año y medio, 2 años, tuvo diferentes fases, pero luego llegó la pandemia y nos generó una serie de dificultades porque, por supuesto, ya no podíamos ir a la cárcel. Eh, pero sí alcanzamos a tener este proyecto de creación colectiva que básicamente lo que buscaba era indagar sobre quiénes eran ellos y cómo se ligaban o qué cosas, digamos, era una reflexión frente a lo que nosotros llamamos patrimonio cultural e identidad y su relación con la cultura material. Y lo que es aquí muy interesante es que uno de los principales aspectos que más les llamó la atención a ellos era el hecho de que alguien les preguntara por su autorreconocimiento, que los invitaran a autopensarse quiénes eran, por qué eran así, qué cosas habían vivido en su vida, buenas, cosas eran importantes para ellos estando en la cárcel, en donde por supuesto empiezan a salir objetos que seguramente, así como en el caso de las comunidades víctimas,
no son los museos, los objetos tradicionales en un museo tradicional, las colecciones tradicionales, pero sí empiezan a salir cosas muy interesantes, básicamente que nos hablan de que las personas que están privadas de la libertad no necesariamente son delincuentes, o puede que hayan cometido un hecho delincuencial, por supuesto, pero más que eso son personas y también tienen derecho a una reinserción a la sociedad, a una reinserción a la sociedad real, no una reinserción a la sociedad en donde yo te enseño a hacer, no sé, te enseño carpintería, te enseño esto o lo otro, un oficio que está bien, pero en donde estás en realidad incidiendo en tu autorreconocimiento y en un proyecto de vida en el momento de salir de la cárcel que en realidad te permita reinsertarte a la sociedad y no salir a volver a delinquir para volver en un par de años a la cárcel, que es lo que pasa tristemente con muchos privados de la libertad, que es la segunda, tercera, cuarta vez que están en la cárcel. Y aquí hubo una relación muy interesante. Yo siempre he sido muy crítico con la cultura material porque no creo en las colecciones hegemónicas, pero claramente en este caso, como con los procesos de memoria, la cultura material se convierte en algo muy importante porque es el testigo de lo que ellos tienen. Una foto es lo único que tienen de sus hijos. Una carta es algo con lo que duermen por las noches porque están abrazando a su esposa con la carta o están viendo a sus hijos crecer después de 10 años de estar en la cárcel sin poderlos ver. Salen cosas como estas en este proceso donde vemos esta carta, por ejemplo, que dice te amo papi o las fotos que empiezan a tener y cómo nos cuentan cómo esta es la foto de mi hijo cuando tenía 6 meses, esta cuando tenía 8 meses, esta cuando tiene, ahora tiene 15 años, ta, ta, ta. Y es claramente al ser hombres, la relación con los hijos es distinta. En las cárceles de mujeres se permiten más visitas y se permiten más relaciones con los niños. En el caso de los hombres, no tanto. Eh, Empiezan a salir cosas, por ejemplo, como este, que es un Walkman que yo tuve cuando en los 90, cuando era adolescente, pero que por supuesto ninguna persona fuera de la cárcel de pronto usa, es un radio, y aquí ellos, el ejercicio era un ejercicio muy bonito de poderlo describir y describir por qué era importante para ellos y qué era lo que hacía que fuera tan importante, y resultan siendo pequeños tesoros que fuera de pronto de la cárcel, cuando hicimos esta exposición en la universidad, fue muy interesante cómo toda la gente quería ir y ver qué era lo que estaban exponiendo, porque pues qué era lo que estas personas que están privados de la libertad pueden mostrar. Este es un momento en el que estábamos, el ejercicio era, inicialmente eligieron estos objetos que están viendo acá, hicieron estas descripciones, esta es como una ficha de inventario que tenemos tradicionalmente en los museos. Y a partir de eso empezamos a trabajar categorías o ejes temáticos y a partir de los ejes temáticos empezaron a escribir los textos y aquí estamos justamente, ellos escribían los textos, nosotros los poníamos, digamos, bonitos y los imprimíamos y tal en la siguiente sesión y aquí estamos pues uniendo todo y haciendo correcciones y demás. Eh, las cosas que los ejes temáticos como alcanzan a ver allí, por ejemplo, entretenimiento e información, fe y creencias, vida cotidiana, empiezan a hacer cosas muy interesantes que, vuelvo y repito, para los jueces fue muy interesante ver esta exposición porque les permite ver un poco más allá del delincuente que robó o que violó o los paramilitares o los guerrilleros. En realidad, pues digamos, más allá de eso, hay personas que merecen una segunda oportunidad y que merecen que la sociedad invierta en no solamente en encerrarlos, sino qué pasa cuando ellos salgan, qué pasa, creemos en realidad en la justicia restaurativa o queremos seguir pensando como algunos candidatos a la presidencia de mi país dicen en este momento, algunos no, uno, es con fuerza y con castigo, pero más allá de la fuerza y el castigo es importante restaurar, prevenir, curar y restaurar. Creo que es algo muy importante y esta narración transformadora es muy interesante y en el ejercicio de evaluación que hacemos con ellos, cuando nos dicen que es un espacio seguro para el diálogo y la escucha activa, es algo muy interesante. Cuando nos dicen que en realidad esto sí les permite un proceso de reintegración real a la sociedad
que les permite tener un proyecto, que les permite, más allá de que con nosotros no estaban ganando dinero, con nosotros no estaban aprendiendo a cortar el pelo, o aprendiendo a ser carpinteros o a ser panaderos o tal. Era un espacio en realidad que les permitía, o que les permitió conocerse y que les parecía como tal un proceso de reintegración que les sacó muchas lágrimas. Al comienzo fue un poco difícil que se abrieran, pero cuando se abrieron fue muy bello tener sesiones de lágrimas con 30 hombres que normalmente no lloran porque la sociedad no permite que los hombres lloran, y menos en la cárcel. Fue muy lindo este proceso de apertura y sí, eh, de apertura y de sanación. Ya para finalizar, el último caso, que es pues, el más reciente en el que participé, que es el caso de Bojayá, que es un corregimiento en la costa pacífica colombiana. La única la única vía de acceso es a través del río Atrato, que recientemente eh, fue declarado como sujeto de derecho, básicamente porque al río se tiraron muchos de los cadáveres que se querían desaparecer, y bueno, y por todo lo que significa también el río para las comunidades, no solamente como fuente, como vía de acceso, sino como su sustento y muchas otras cosas de su cultura y de su identidad. En este caso, este fue un caso muy mediático porque fue un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares y la guerrilla lanzó un cilindro bomba hacia los paramilitares con tan mala suerte que no cayó, no llegó a su destino, sino que cayó 10 metros antes donde estaba la población civil resguardada en una iglesia y murieron más de 110 personas y más de 60 quedaron gravemente heridas. El pueblo fue reubicado a 2 kilómetros de este lugar, no solamente por el conflicto, sino también por temas de inundaciones constantes por el río. Y de nuevo, como en el caso de Mampuján, fueron las mujeres las que empezaron a trabajar por la memoria. En este caso, el trabajo inicial se dio por la recuperación de los restos de las personas que fallecieron allí, porque básicamente fueron puestos en unas fosas comunes sin ninguna clase de identificación. Y fue gracias a la lucha de las lideresas y de las madres que empezaron el Estado a tener una acción concreta en este lugar para poder darles sepultura digna o cristiana sepultura, como pues digamos lo dicen. Acá está un poco la imagen de Bojayá desde el aire, como lo pueden ver está en el medio del monte, más del monte, más que del monte de la selva Chocoana, que es una selva preciosa, bastante densa, como lo pueden ver aquí. Esto era un pueblo, en este momento solamente en la foto se ve la iglesia, que es el edificio blanco donde ocurrió el hecho, y algunos otros edificios destacados. Eh, en el caso de Bojayá, también por una medida de reparación, se le ordena al Centro Nacional de Memoria Histórica que trabaje con las comunidades para construirles un lugar de memoria en el antiguo Bojayá. Este es el antiguo Bojayá que les digo que pues se tuvieron que ir para el otro pueblo. Aquí pueden ver la iglesia donde cayó pues donde ocurrieron los hechos, que es un espacio con una carga simbólica muy fuerte y con una carga emocional muy, paradójicamente muy bella y de mucha paz o fue mi lectura las veces que estuve allí. Eh, y al lado, no sé si alcanzan a ver un edificio como con 6 salones, como con 6 cuadritos. Era originalmente la escuela y es donde se estaba trabajando para construir eh, el lugar de memoria de Bojayá. Este caso es muy bello porque inició siendo algo muy puntual y terminó siendo una charla transcultural. Aquí se empezó a hablar, esta zona normalmente se conoce como una zona afro, pero no solamente es afro, es una zona también indígena y empezó a tenerse una comunicación muy interesante entre las comunidades indígenas, que son más de 10 en el territorio, eh, también comunidades víctimas, por supuesto, y las comunidades afro.
Y lo que fue muy interesante aquí fue que partieron de una relación muy puntual con un edificio a plantear una relación mucho más integral con el territorio. Entonces aquí ya no estamos hablando de un lugar de memoria, sino de un circuito de memoria que tiene todos las dificultades que puedan ustedes imaginarse, de financiamiento y demás. El rol del Centro Nacional de Memoria Histórica fue un rol muy importante en el proceso de fortalecimiento, y yo tuve la gran fortuna de estar en ese proceso siendo asesor de la directora general para estos temas. Eh, pero lo más interesante, de nuevo, como en los otros casos, es que nosotros simplemente somos unos potencializadores de procesos que ya existen y que han existido durante muchos años. Y creo que eso es un poco el mensaje de esta presentación, y es que en estos lugares, y con las comunidades víctimas y las comunidades en general en situación de vulnerabilidad, la participación del Estado en las medidas de reparación y las medidas en realidad, de una resolución de problemas definitivos es nula, o es muy pobre. eh, en estos casos son las comunidades en realidad las que han permitido que esto se mantenga a flote. Mampujuan duró más de 20 años trabajando por un museo, Bojayá lleva más de 20 años trabajando por un museo, y un lugar de memoria que les permita además contar la verdad. Acá está un poco el trabajo que se hizo de manera colectiva con diferentes grupos comunitarios, con mujeres, con las cantadoras, con diferentes grupos de jóvenes, en donde se empieza a pensar cómo va a estar ese lugar de memoria, qué se quiere que tenga. Esta es una zona que no hay electricidad, entonces la llegada de energía solar, de, digamos, proyectos más, procesos más... más verdes en una zona además donde no hay acceso y donde la única forma de tener electricidad es por unas megaplantas de petróleo que pues lo que generan es mayor contaminación. Eh, Básicamente aquí para cerrar, ya lo mencioné, la interacción multicultural, el trabajo entre indígenas y población afrodescendiente, que empieza a ser muy interesante por un diálogo de saberes, el relevo intergeneracional que este proceso, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo, lo llevamos a cabo con los hijos de las madres, de las lideresas originales, perdón. Eh, de nuevo, así como en el caso de Mampuján, es muy importante el trabajo, la resistencia y cómo le exigen al gobierno una serie de acciones, y cómo también, no decirlo, el hecho de tener una vicepresidenta afrodescendiente, pues genera también una presión mayor para que haya una respuesta a las poblaciones afrodescendientes que son tan olvidadas por el gobierno central. Por supuesto, en un gobierno progresista, pues se tuvieron muchos más aportes que en los gobiernos que han manejado el país durante más de 200 años. Y ese papel tan importante en la reconciliación y la construcción de paz, creo que es uno de los mensajes más importantes de después de trabajar con las comunidades víctimas, es no querer guerra, es querer la construcción de paz, y es querer olvidar, perdonar y buscar una sociedad más justa. Para concluir, ya cerrando, y pues un poco lo que he dicho, cómo estas nuevas dinámicas de la museología sí que pueden contribuir significativamente a la construcción de paz, el diálogo y la participación comunitaria, pero aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante, y es que estos procesos no se dieron a partir de teóricos de la museología contemporánea que vayan y les digan hagan esto o hagan lo otro. Son ellos y ellas los que nos dicen, los que resulta que sin algunas veces tener educación secundaria o, por supuesto, universitaria, tienen un conocimiento de las comunidades y de las dinámicas sociales tan importantes y ese liderazgo tan importante, que en realidad no necesitaron, digamos, nosotros fuimos a llevar elementos técnicos que se pueden conseguir online o que se pueden buscar en un libro, pero lo que ellos tienen allí, ese liderazgo y esa sostenibilidad social, no la puede aportar nadie. De hecho, no la ha aportado el gobierno en más de 75 años de conflicto armado. En estos casos, bueno, ya lo dije, estos procesos han fortalecido identidad, la dignidad, que es muy importante, la cohesión social en contextos de violencia.
Creo que es fundamental hablar de dignidad cuando estamos hablando de un país súper injusto, una inequidad social, una de las inequidades sociales más altas en el mundo. Las comunidades, como lo dije a lo largo de la presentación, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la preservación de la memoria y en los procesos de reconciliación. Eh, es muy interesante cómo las siguientes generaciones de esas mujeres originales ya no son solamente mujeres, también son mujeres y hombres, pero es un cambio generacional que además trae, como lo dije anteriormente, un cambio en el chip de pensamiento y frente a las cosas, por ejemplo, que los hombres pueden hacer cuando cantan, cuando bailan o cuando tienen otras prácticas distintas a las tradicionales, más aún cuando son las prácticas locales que se mantienen vivas, que se quieren mantener vivas. Eh, el patrimonio cultural manejado desde una mirada bottom-up, ¿no? Desde las bases hacia arriba, evidentemente son una herramienta de empoderamiento, inclusión y desarrollo sostenible. Por supuesto, reitero, desde una mirada contemporánea, no desde la mirada tradicional del patrimonio cultural, en donde lo único que importaba era lo del pasado o era lo monumental. La museología social convierte los procesos patrimoniales en espacios de reconciliación, justicia social y construcción para futuros más inclusivos. Yo creo que esto es fundamental cuando se piensa en un rol, o en una acción tangible, en un resultado tangible que los museos pueden tener. Y los museos, no necesariamente los museos grandes, ricos, con edificios enormes o con colecciones enormes, sino todos estos pequeños museos comunitarios y lugares de memoria y experiencias comunitarias que en realidad tienen un impacto social mucho más positivo y mucho más duradero en las comunidades y que vuelvo y repito, trabajan con mucha más fuerza y de una manera mucho más orgánica la reconciliación, la justicia social y la construcción de un futuro más incluyente. Y para terminar, eh, quisiera decir esto que me parece muy conmovedor para mí. Espero que el día de mañana, esta mañana son las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, y quisiera que este mensaje fuera, independientemente de lo que pase, pues fuera lo que más importara. Quiero decir que la construcción de paz no depende únicamente de acuerdos políticos, también requiere de procesos culturales y comunitarios que permitan reconstruir memorias, fortalecer identidades y generar nuevas formas de convivencia. En este sentido, la museología social constituye una herramienta poderosa para la transformación, para transformar experiencias de dolor en oportunidades de diálogo, resiliencia, perdón, y esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. De verdad, un diálogo muy emocional desde las experiencias de las diferentes comunidades y sin lugar a duda un proceso grande de trabajo y donde de alguna manera los museos interpretan esas realidades e integran las comunidades a este proceso. Gracias, Diego. Bienvenido. Te dejamos la palabra para ver cómo suceden las cosas en el caso, en la otra parte de la frontera, en Brasil, en relación a este tema. Gracias Gracias, por Armando. participar. Sí, gracias, Armando. Y gracias una vez más por invitarme. Y también a Nathan y cumprimentar a William, que habló muy lindamente no inicio. Y bueno, mis colegas de Iconlaken ya saben que yo no hablo español, pero yo hablo en portuñol y que normalmente es mejor porque es más comprensible do que hablar portugués y usar las herramientas de traducción. Pero si hay algo que no se comprende, si puede interrumpir y yo puedo tentar, si probablemente es el problema de mis fraquezas en hablar español, hablando portuñol. Bien, nos vamos a ver acá, compartir. Sí, puede venir, puede vir, pueden mirar mis diapositivas. Bueno, yo voy a hablar, por tanto, de un tema que me parece complementar a la charla de William, que llamé el patrimonio en diálogo con el territorio, prácticas de contexto de vulnerabilidad. Y bueno,
Mi principal mirada, bom, eu sou Diego Bevilacqua, vice-diretor de Patrimônio Cultural e Educação Científica na Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, e estou também como presidente de ICAM Brasil. Se me mirar acá, vai ser más direccionada tanto una investigación como a un ejemplo que yo voy a hablar de mi propia institución, Fundación Osvaldo Cruz, y sobre las relaciones de los museos de ciencia y tecnología con sus territorios y de qué forma se puede realizar como que parcerias y colaboraciones no sentido de compartir mejor los conocimientos científicos a través de los museos y en colaboración con las comunidades. Y en este sentido, yo voy a meter muy fuertemente a la situación de las comunidades en vulnerabilidad urbanas, que en Brasil llamamos las favelas, y que son normalmente comunidades con una carencia muy grande de los servicios públicos, es las instituciones de salud, de educación, y de lazer también. Por tanto, son comunidades donde el Estado frecuentemente apenas participa criminalizando sus moradores y su territorio. Y bueno, hace algunos años yo hacía una investigación con una alumna de maestría que investigó los museos de ciencia en Brasil, 69 museos de ciencia en Brasil, y cómo que, cuáles eran sus prácticas y percepciones sobre las relaciones con comunidades, la importancia de la inclusión social para estos museos, y era un museo como de grande y pequeño, pero todos de ciencia y tecnología. Y la principal ah, los principales aportes que tiramos de esta investigación fue primero, una voluntad muy grande de estos museos de integrarse con su territorio y compartir sus conocimientos de ciencia y tecnología, pero por otro lado, una dificultad muy grande de se comprender cómo hacer esta colaboración, una percepción de una estructura deficiente dentro de los museos para hacer este tipo de plática educativa o de gobernanza y los factos de que las actividades frecuentemente son muy puntuales y no hay una continuidad en el espacio. Y por tanto, me parece muy provechoso compartir aquí con usted las experiencias de mi propia institución que nosotros hemos tido eh, una experiencia que nos parece muy exitosa en interactuar con las comunidades que se sitúan en nuestro territorio y compartilhando saberes científicos y populares para trabajar en un proceso de mejor desarrollo y sostenibilidad en estas comunidades. Bueno, antes de hablar más sobre estas conexiones, apenas para trazer um pouco de contexto, eu estou falando da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de 126 anos em Rio de Janeiro. É um instituto de investigação em saúde pública desde de 1900 e que se desenvolveu numa região que historicamente era como que grandes haciendas y hay muchos pueblos y comunidades en su territorio, pero con la expansión de la urbanización de la ciudad, hoy sitúa-se no medio de una zona muy densa de habitaciones con pelo menos dos de los mayores complejos de favelas de Rio de Janeiro, que están en su territorio, tanto el complexo de Manguinhos quanto el complexo da Maré. E se continua se situando como área muito densamente arborizada, pero numa área muito árida, com poucos parques e instalações como que industriais, grandes vias de acesso e grandes comunidades de favelas. Portanto, é uma zona muito diversa em termos de sua geografia e urbanismo, com pouquíssimo planejamento e a frequência de espacios muy poco democráticos y
y también con muchos procesos de exclusión de la sociedad como un todo. Por tanto, son comunidades que se sienten muy apartadas de las posibilidades y de los derechos. E é importante falar um pouco, isso se ubica no que chamamos da zona norte do Rio de Janeiro. Muitas das pessoas, quando se habla de Rio de Janeiro, vão associar ao que chamamos de la zona sul e centro de Rio de Janeiro, que é onde se localizam as playas, os museus, as atividades culturais, os espaços de lazer, e sua grande maioria estão todos localizados y na zona sul y centro do Rio de Janeiro, que es como que los locales más ricos y tradicionales históricamente de la ciudad. La zona norte, que es donde se ubica la Fundación Oswaldo Cruz, es una región que es muy densamente cubierta por favelas y barrios de origen muy pobres, con poquísimas, con instalaciones muy precarias, públicas para garantir los derechos de la salud, educación y muy frecuentemente con habitaciones muy improvisadas y sin ordenamiento, poquísimos espacios de lazer, poquísimas oportunidades gubernamentales de cultura, pero con una cultura popular muy viva, muy rica y con una organización popular muy poderosa. Portanto, são populações que têm que fazer seu próprio processo de construção de seus processos culturais e também de lazer, porque do Estado muito frequentemente apenas intervêm nesses espaços de forma violenta. É importante dizer também que, desta forma muito similar, pero diferente de Colômbia, hay la frecuencia de grupos paramilitares y también de grupos de tráfico de drogas en estos espacios y diferente de Colombia porque no se organizan como que de una forma tomando como territorios más extensos, pero se localizan muy frecuentemente en este tipo de comunidad urbana y, y que está muy densamente vinculado a estos grupos, pero tiene una preocupación muy grande en ganar dinero, no necesariamente en tomar el poder del Estado, y para eso usan como que esos espacios, esas comunidades como bases, y por eso mismo los Estado frecuentemente apenas ver estas comunidades de favelas como un espacio para intervención militares muy violentas que frecuentemente sacrifican todos los derechos humanos y criminalizan y matan indiscriminadamente su población. Por tanto, son espacios muy acostumados con la violencia policial frecuente y completamente sin ningún reglamento jurídico, sin derechos garantizados. Y, y que para eso viven en frecuente estado de exclusión, sea pela presença de los grupos paramilitares de tráfico de drogas, sea pela intervenção de la policía, del Estado. Portanto, são populações que vivem entre essas duas violências e que para isso tiene que se auto-organizar. Bueno, también importante decir que cuáles son las perspectivas de la interactuación de la Fundación Oswaldo Cruz con estas comunidades. Y para eso es importante mencionar muy brevemente que un concepto que es muy caro para Fiocruz, que llamamos de concepto ampliado de salud. Como yo dije, es una institución de salud pública, pero no hay una visión biologizante de la salud, pero una visión más amplia de la salud, que llamamos concepto ampliado de salud, y que donde este gráfico que llamamos los determinantes sociales de la salud, o algunas personas prefieren las determinaciones sociales de la salud, se comprende que la salud no es únicamente determinada por las condiciones individuales o biológicas de los individuos, como que factores hereditarios, factores biológicos o mesmo el estilo de vida individual, pero son también determinados frecuentemente por sus redes sociales y comunitarias, que incluye sus condiciones de educación, sus condiciones de
los alimentos que son disponibles, sus condiciones laborales, sus condiciones de empleo, sanitarias, los servicios sociales que están frecuentemente que están disponibles, las condiciones de la habitación, las disponibilidades culturales para esa población. Por tanto, todo este conjunto eh, de factores que afectan directamente, estadísticamente comprobado la salud de las poblaciones, son que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud. Por tanto, la institución como institución de salud pública comprende que es importante no apenas actuar para la población apenas a través de los servicios de salud y los tratamientos de doenças, pero también garantizando que las determinaciones sociales de salud también se actúen directamente sobre ellas, por tanto, garantizando ambientes de salud en todas estas dimensiones de la vida. Bom, y la institución también, por ser una institución muy antigua y también que se preocupó desde su inicio con, de alguna forma, preservar su memoria, es una institución muy rica de patrimonios. Nosotros tenemos que ambientes construidos como patrimonios arquitectónicos urbanísticos que son registrados en nuestro Instituto de Patrimonio con un núcleo eclético que era originario de 1900 a 1920 y también un núcleo muy importante modernista de 1940 a 1950. Tenemos que colecciones biológicas muy importantes, actualmente 36 colecciones biológicas que se originam desde 1901 na instituição, que é como que seria suficiente para nos caracterizar como um museu de história natural também. Temos que os primeiros museus da instituição são de facto centenarios y no existe más, pero nosotros tenemos como los acervos preservados, que tanto o Museu de Anatomia Patológica e o gabinete do fundador da instituição, que é Oswaldo Cruz, que foram transformados em museus em 1917. Temos também um rico patrimônio arquivístico e bibliográfico, sendo 5 destes itens como reconhecidos como Memória do Mundo da Unesco e um patrimônio também arqueológico importante, desde o registro de habitações indígenas no espaço, pero também importantes registros arqueológicos contemporâneos e urbanos que também se apresentam. É registrado em nosso Cadastro Nacional de Yacimentos Arqueológicos desde 1966. Y para también, y aquí importante, por tanto, como es una institución muy grande, estamos hablando acá de una institución con más de 10.000 personas trabajando entre investigadores, gestores y profesores, y una institución que actúa en varias frentes de la salud, como la investigación, la educación, pero también la producción de vacunas, de medicamentos y tenemos que dos hospitales, de servicios de salud también todos inclusos. Y para comprender todo ese patrimonio cultural que está incluso en la fundación, nosotros hacemos y lideramos como que una división de patrimonio cultural dentro de la fundación, una política de preservación de acervos científicos y culturales de toda la institución que compreende todos esos ítems como dentro de un grande espacio de gestión y preservación integrada de este patrimonio. Y también es importante mencionar que estamos en un proceso de registro del sitio como patrimonio mundial dentro de UNESCO, dentro de la Convención de World Heritage Convention, y que sería una fundación de una nueva categoría dentro de UNESCO de Patrimonio de la Salud, comprendiendo la importancia de este conjunto patrimonial dentro de la historia de la salud mundial. Y bueno, uno de los brazos patrimoniales de esta institución para interactuar con la sociedad es justamente el Museo de la Vida, que es un museo que se origina en 1999, un museo de ciencias, pero que tiene como la principal misión dentro de la Fiocruz interactuar con la sociedad, interagindo produciendo diálogos entre ciencia, tecnología, considerando sus procesos históricos los otros diálogos con la población.
Obviamente, su misión, si le que es despertar el interés y promover el diálogo público en ciencia, tecnología y salud y sus procesos históricos, con el objetivo de fomentar la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la sociedad, siendo como visión ser un museo de ciencia accesible, inclusive referencia en campo de la salud pública, contribuyendo para la construcción dialógica de una sociedad justa, saludable y sostenible. Y es una visión que fue recientemente eh, revista em seu plano museológico, que é depois da nova definição de museu de ícone, portanto, que já se surge depois da nova definição de ícone. E um dos braços que nós temos actuado neste espaço, chamamos plano de requalificação do núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, que prevê justamente o uso desses espaços urbanos e edificados, requalificando e integrando mais dentro do museu. Nem todos estão atualmente disponíveis como parte deste museu para serem disponíveis publicamente, que vem da ideia de exato transformar esse espaço, que é um espaço muito arborizado e rico dentro de uma região muito árida, como espaço de lazer e para atividades socioculturais para a população, especialmente a população do território, conformando o que se diria um campus parque. Neste sentido, tem lá o objetivo de preservar e valorizar esse patrimônio, ao mesmo tempo compartilhando o conhecimento produzido, ampliando a interlocução com o território, ampliando as exposições, integrando mais e ajudando a construir como uma integração maior entre o mapa cultural da cidade de Janeiro. Neste sentido, é fundamental para o Museu da Vida a ideia de atuação em um território, não de uma forma hierárquica, mas de uma forma colaborativa, e este é como que uma tradição do museu desde sua origem, e interactuamos muito frequentemente com os espaços de memória, incluso o que chamamos o Museu da Maré, que é um museu comunitário para a favela da Maré, que temos uma interação muito rica e larga desde sua fundação e atualmente que está formalizada no acordo de cooperação, assim como também temos interactuado muito frequentemente com a comunidade de Manguinhos através de um espaço chamado Casa Viva, que é uma escola de música, espaço de memória para a comunidade de Manguinhos, que também é um parceiro formal atualmente, e esses são os dois principais braços, que são braços de organizações comunitárias, que interactuam em conjunto com nós dentro do território tanto de Maré quanto de Manguinhos. Essas ações que o Museu da Vida comparte no território hoje estão estruturadas como uma área dentro do museu que chamamos grupos de ações territorializadas e que nós temos registrado na série de documentos. Há um livro que está disponível gratuitamente no sítio do museu que chama Quando o Museu vai à Favela e a Favela vai ao Museu, ações territorializadas no Museu da Vida, que sistematiza essas principais ações no território e muitas dessas ações foi justamente objeto da submissão do Museu da Vida dentro do 13º Prêmio para o Museu de Educação, que foi contemplado de forma que nos deixou muito contente. É importante dizer que a ideia dessas ações no território tem um objetivo muito grande desta co-construção de atividades educativas e co-construção também de exposições, e frequentemente se traduz em um diálogo muito próximo, tanto com as escolas quanto com as organizações culturais do território, de maneira que podíamos tanto fazer ações do museu no território e também ações do território dentro do museu. Portanto, há essa perspectiva de fazer uma dupla via. Também nós fornecemos formas de trazer esse público para dentro do museu. É um território muito largo e que se necessita como meio de transporte. Temos hoje em dia um autobus que é destinado exclusivamente a buscar escolas e territórios de favelas para trazer para a visita ao museu. E também intercambiamos uma série de linhas que podemos fazer projetos educativos de largo prazo. E aqui eu vou falar pelo menos de 3 desses projetos mais recentes que temos desenvolvido com o território. Sí, un proyecto que es muy importante, llamamos Procultural, que es una especie de curso de formación que se da a lo largo de un año
y que es junto con adolescentes del territorio, adolescentes que son estudiantes de las escuelas públicas del territorio, y este curso es destinado a formar agentes de producción cultural. A idea central es que esses agentes de producción cultural pueden fomentar exacto, apoyar la fomentación de la cultura, que es muy rica en el territorio, ayudando nesta relação com a instituição, que é uma instituição muito tradicional e estruturada, a formalizar e a desenvolver projetos próprios da comunidade. Portanto, são adolescentes que se formam como agentes de produção cultural e podem depois, este é um projeto que já tem como que quase que 15 anos de duração, e já tínhamos que muitos estudantes antigos deste projeto se tornaram poderosos agentes culturais que desenvolvem como escolas de dança, grupos de cultura popular e que vêm trabalhando neste sentido de fomentar essa cultura muito rica. Há também um projeto mais recente que chamamos Projeto de Educação Ambiental e Popularização da Ciência Territorializada, que é como uma colaboração entre o museu, a comunidade escolar e movimentos sociais, especialmente aqui, como eu chamei, Museu da Maré e Espaço Casa Viva, que são dois espaços comunitários de cultura, tanto de Maré quanto de Manguinhos. A ideia central é como que servir de um projeto piloto de como implementar processos de educação ambiental dentro das escolas públicas no Brasil. Neste sentido, hay como que la idea de, junto con los maestros de las escuelas públicas de este territorio, que en general son muy deficitarias en términos de infraestructura, desarrollar proyectos de educación ambiental, trayendo diferentes talleres que son desarrollados por personas moradoras de favelas también, que, que trabalham formas de sustentabilidade dentro de favelas a partir das próprias populações de favelas. Portanto, desenvolver essa conexão entre esses talleres que são produzidos por pessoas que vivem nas favelas, com os maestros dessas escolas, e o museu como que uma instituição que intermedia este diálogo. Portanto, há um processo diagnóstico com as escolas, as talleres temáticos com os maestros, e aí as escolas podem visitar o museu, hacen como senderos ecológicos, visitam o nosso mariposário, produzem como um material didático que depois se devolve às escolas e se, por um curso de formação de uns maestros, se transformam em atividades contínuas nestas escolas. Portanto, são como que a ideia central é compreender o museu como um museu de ciência, como intermediador desses conhecimentos, mais do que como alguém que isso é uma perspectiva muito importante para nós não compreender o patrimônio da ciência como algo que se impõe sobre a população, mas como um conhecimento que é importante porque necessita estar em diálogo com os conhecimentos e as perspectivas dessa própria população. Isso é muito importante no contexto de negacionismo e de uso da extrema-direita, que se nega a importância das vacunas, a centralidade dos cambios climáticos, e como trazer a ciência sendo uma perspectiva autoritária e fazer um diálogo genuíno com esses territórios. E, portanto, falando também de los processos de construção comunitárias, y una exposición que nosotros inauguramos hace menos de un mes, una exposición temporaria del Museo da Vida, que llamamos Favela Viva, Enfrentamientos à Pandemia Covid-19 em Maré e Manguinhos, porque a Fundação Oswaldo Cruz em Brasil foi uma das instituições mais importantes no combate à Covid-19, a pandemia de Covid-19, onde se formou mucho para toda la América Latina, la capacidad de diagnóstico para COVID y también la producción de vacuna para combater la COVID y la formación de agentes de salud para el combate a COVID. Y también nosotros como museo actuamos en la época de forma digital, tanto para formação de comunicadores populares e também para fazer como processos culturais de acolhimento a esta população que estava
com dificuldades, incluso de actuar dentro eh, de las necesidades de la pandemia. Y esta exposición muy interesante porque no habla de las acciones de la Fiocruz, pero habla de cómo eh, las poblaciones de estas comunidades de favelas se autoorganizaron para construir alternativas de enfrentamento, mesmo considerando que na época o Brasil tinha um governo que negava a existência da pandemia, negava a importância das vacinas. Portanto, las favelas, en algunos casos de forma autoorganizada, en otros con apoyo de la Fiocruz, se organizó para construir soluciones de enfrentamiento. Y esta es una exposición que fue construida con la población de estas favelas y registrando, né, con ellas en un proceso de co-curaduría este proceso de enfrentamiento. Pero también es una exposición que va a circular, está en este momento no museo, pero la idea es que va a circular por los espacios culturales de estas dos favelas. Y después también nosotros vamos a hacer como que adaptaciones que podríamos circular por diversos ambientes vulnerabilizados de Brasil, pero para cada ambiente co-construído neste espacio, soluções que sejam locais, portanto, uma informação que se actualiza para cada comunidade para a qual se destina. Esto acá en la exposición ya en nuestros predios históricos, donde se producía los toros antepestoso para festa bubónica, que agora es un espacio de exposición, y aquí un poco de cómo que esa exposición fue mantenida. Por tanto, la idea central acá fue pensar, destacar un poco cómo que en un ambiente de profunda exclusión y apartado por la política pública en general de los derechos, tanto básicos como derechos humanos, esta población de favelas puede interactuar con una institución, por otro lado, muy tradicional, tanto de ciencia quanto de patrimonial, e ao mesmo tempo actuar de uma maneira colaborativa e que se funcione como uma forma de produzir um desenvolvimento sustenible local que se permita que esta população se reconheça, se auto-organize e também possa garantizar seus direitos. Espero que esteja contento. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. De verdad que también interesante cómo desde la institución has logrado también esa vinculación con la comunidad. Interesante porque vimos cómo el arte y la ciencia de alguna manera como áreas de conocimiento integran también, son formas de integración también con la comunidad y funciona, no solamente de lo emocional y sensibilidad, sino también de los aspectos racionales propios de la ciencia. Muy agradecido. Bueno, pasamos en este momento a las posibilidades de pregunta, de interacción con los dos invitados en el día de hoy. Pueden hacerlo de una manera directa con la señal de costumbre o si gustan lo pueden realizar a través del chat. Luego, a ver si ves algo por allí, Natiam. Sí, adelante, Ámbar. ¿Puedes abrir micrófono? Buenos días. Me parecieron bastante interesantes las dos ponencias, pero me causó una duda, porque a la hora de abordar estas poblaciones vulnerables, ¿qué criterios se toman en cuenta a la hora de abordarlos y cómo lo aborda el museo? Me explico, no es lo mismo trabajar con una población, por ejemplo, infanto-juvenil, que está en este tipo de situación vulnerable, a un joven adulto, por ejemplo, entre los 20 y los 25 años, y otra cosa muy diferente porque son intereses diferentes, los de 25 a 30 o más adelante. Lo digo es porque como están en un estado de vulnerabilidad y realmente ya pasa a ser una cultura delictiva, en este caso, de los ejemplos que han dado, ¿cómo se aborda desde un punto museístico para algún tipo de reinserción social? Esa es mi duda. Adelante. No sé quién te gustaría responder. Contestamos agora ou temos uma pergunta de cada vez? Eu posso começar e depois o William complementa. Sí, podemos empezar el diálogo.
pero la Certo. pregunta da como para esa referencia. Sim, no caso específico do Museu da Vida de Fiocruz, temos que sim, es coberta de razão. Nós trabalhamos de forma muito distinta, dependendo da característica do público. Por ejemplo, para la población escolar, nosotros trabajamos principalmente con las escuelas. Por tanto, muchas de las relaciones con la comunidad vulnerable, cuando hablamos de los niños, se dan por medio de las escuelas, incluso porque uno de los problemas de esta población es la evasión escolar. Por tanto, buscar crear espacios para garantir la permanencia de estos niños en escuelas es también una preocupación de actuar junto a esas comunidades. Pero cuando estos niños tornam-se adolescentes o jóvenes adultos, muchas veces los espacios de la escuela no es suficiente, tanto por conta de la evasión escolar, muchos de los adolescentes están fuera de las escuelas en estos espacios y los jóvenes adultos frecuentemente não estão frequentando ou estão frequentando como escolas à noite e trabalham durante todo o dia, o que dificulta muito esta interação. Portanto, para este tipo de público, nós temos que outros tipos de outros projetos educativos que frequentemente vão trabalhar com distintas características culturais. Por exemplo, já nós hacíamos por um tempo um projeto relacionado a construções de raps, como a música, porque é um gênero muito popular entre estes jovens. Portanto, este foi uma das estratégias que nós utilizamos. Temos também oficinas literárias e nós recentemente hacíamos como uma grande festa literária dedicada à literatura de favelas dentro da instituição. Portanto, também, no fundo, que de alguma forma se relaciona com a ideia do rap, porque o rap também se caracteriza por esta construção que é literária também, porque é muito centrada no texto e mais do que a música propriamente dita. Actuamos muito frequentemente com nos processos de co-curadoria. Também tentamos involucrar jovens adultos. Temos um projeto muito interessante, nosso primeiro projeto de co-curadoria, que foi a construção de uma exposição sobre a história da ocupação do território, que foi construída por jovens, como que entre 18 e 22 anos, e a principal forma de construção eram jovens moradores dessa favela que tiveram que entrevistar seus avós para conhecer a história e a memória de suas comunidades. Portanto, não apenas foi um projeto que foi construído pelos jovens, mas um projeto intergeracional de reconhecimento da memória de seus avós e de uma certa forma, de atualização desta memória. E para um público mais idoso, tínhamos que diferentes, trabalhamos muito com aos sábados e com espaços como que trabalhando muito na perspectiva de lazer com eles. Portanto, hacíamos senderos ecológicos e grandes eventos que estão muito focados no conhecimento da história do espaço. Portanto, há como que distintas estratégias que nós usamos para estes distintos públicos y que tiene que manejar dependiendo de la característica del público. Sí, está bien. William, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, pues sí, de acuerdo un poco con lo que dice Diego, yo creo que digamos que depende de la institución y del enfoque de cada uno de los proyectos, pero claramente, pues yo sí creo que como lo decía Diego, el trabajo tiene que ser un trabajo específico con diferentes grupos, no solamente etarios, sino bueno, diferentes pues características. En estos proyectos, por ejemplo, el de Bojayá, que fue un proyecto que movió muchas personas. Hubo encuentros en donde tuvimos más de 80 personas. Claramente las actividades tenían que estar metodológicamente muy bien planeadas para poder lograr tener pues un evento en donde la gente pueda participar, en donde la gente pueda sentir la comodidad para actuar, para decir, para... Creo que, digamos, en el caso de la cárcel era un proyecto, digamos, mucho más fácil, entre comillas, en la medida en la que trabajamos casi siempre con la misma población.
y luego de un tiempo, pues naturalmente logras tener la confianza de la gente y se puede abrir. En los otros casos, claro, en el caso de Bojayá, por ejemplo, eh, el acercamiento que nosotros tuvimos fue un acercamiento en donde desde el rol, desde el mandato que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el de fortalecer los lugares de memoria del territorio nacional como parte de las medidas de reparación que están a cargo de esa entidad, pues digamos que es distinto, ¿no? Porque la gente está esperando que tú llegues y está esperando que tú atiendas una serie de necesidades. Entonces, digamos que en esos casos es distinto. Aún así, es importante los talleres, un grupo con jóvenes, si tú vas a hacer un trabajo con 100 personas en una sola actividad, pues digamos que no va a ser tan fácil cuando estamos hablando, por ejemplo, de público joven. En el caso, por ejemplo, de nosotros con la población indígena, hubo que hacer eh, talleres aparte para la población indígena, por un tema de lengua, por un tema de confianza, por un tema de la misma cosmogonía y también yo creo que es fundamental en cualquier proyecto que tú hagas con población, no solamente con población en situación de vulnerabilidad, sino con cualquier tipo de comunidad. Yo creo que el ganar la confianza de esa comunidad es el primer paso para que la gente pueda participar contigo de manera efectiva, porque si no, pues no lo va a hacer. Bueno, en mi caso nunca he participado en un proyecto en donde se le pague a la gente por participar, pero creo que en esos proyectos en donde se le paga a la gente tiene menos prevenciones. Cuando tú llegas en un proyecto, por ejemplo, en la cárcel nos decían al comienzo, pero ¿por qué yo tengo que trabajar con usted? ¿Usted qué va a ganar? O sea, ¿usted qué está ganando por venir acá? No, nada, pues básicamente no estoy ganando nada, o sea, es parte de mi trabajo, pero no elijo venir a trabajar acá, que podría estar trabajando en la biblioteca de la universidad de manera cómoda y de manera distinta a entrar a una cárcel y pasar por una serie de cosas. Yo creo que es un poco como importante metodológicamente hablando el diseño de actividades. Y bueno, aquí tenemos a una experta en todo el tema de mediación y de trabajo pedagógico, pero creo que es fundamental sí, siempre o sea, yo no creo en los trabajos, en los talleres genéricos para 1000 personas con diferentes backgrounds, diferentes edades, creo que es importante el trabajo con comunidad, demanda de mucha planeación metodológica para poder tener un proceso, unos resultados importantes. Muchas gracias, William. Hay otras preguntas. Sí, en el chat tenemos una pregunta de Jennifer Arteaga. Pregunta, desde estas experiencias, ¿qué se entiende por museología social? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. William pode empezar agora. Empecé no round anterior. Creo que los ejemplos son muy palpables de lo que se habla de museología social. Finalmente es un proceso que ha ido evolucionando, no solamente de los procesos de los años 70, cuando comenzó esta revolución de la nueva museología, que ya tiene sus años, ya pues de nueva, pues no tiene mucha, pero se mantiene vigente. Y de ahí pues se han ido creando diferentes escuelas, pensamientos, y una es la de la museología social, en un eje de esa perspectiva. Eh, Hay otras experiencias de la museología crítica, pero finalmente todos son aspectos para enriquecer. Y creo que los ejemplos de hoy son muy propios de una museología que atiende directamente no solamente de la situación de la vulnerabilidad, como lo vimos en el caso de Diego, como también el caso de las acciones que se dieron por todo lo del conflicto armado en Colombia, que pues, tiene muchísimo tiempo. Pero bueno, ustedes también. Todos pueden participar en este diálogo. ¿Hablas tú, hablo yo, Diego, como quieras? Sí, então, já posso avaliar, no caso de Fundação Naval do Cruz, é muito claro, assim, não se trata de um museu comunitário, é um museu de uma grande instituição de investigação, como que, como que um museu universitário, mesmo que não são exatamente uma universidade, a Fundação Naval do Cruz,
Pero ¿cómo que la museología social se apresenta? Desde la perspectiva de la autoridad del museo frente a las populaciones y de su comprensión por su papel, su rol social. Portanto, la museologia social se coloca dentro do museu, não pela constituição do museu, que é um museu orgânico, institucional, público do Estado, portanto, não é um museu comunitário, mas se compreende que, mesmo assim, seu papel frente à sociedade no es simplemente de un lugar para se guardar los objetos y presentar la verdad universal para la población, pero por otro lado es comprender las demandas, es comprender cuál es la perspectiva da população sobre os temas do museu, é dialogar com essa população para construir um conjunto de diálogos que, de alguma forma, hacen com uma mediação entre o que é este conhecimento científico que está sendo produzido por esta instituição, que de certa forma é um conhecimento científico em muitas partes tradicionais e outro conhecimento que já está em diálogo com a população, e quais são as perspectivas y los conocimientos, los aportes que son traídos y hacer essa mediação, compreender que o museu não é uma figura de autoridade que vai falar o que é este objeto, o que é este conhecimento, pero que vai olhar esse conjunto de conhecimentos e produzir diálogos e interrelacionar essas pessoas e numa perspectiva específica, olhando, mirando de forma eh, más central la población exacta que históricamente está apartada de este tipo de espacio. En mi opinión, este es lo principal papel que las perspectivas de la museología social y también de la museocrítica se colocan dentro de una institución que es, no final das contas, uma instituição que pode se chamar tradicional, pero que se busca esses aportes para se reinventar e se produzir num papel social diferente. William. De acuerdo un poco completamente con lo que dice Diego. Yo creo que para mí una de las cosas, de los aspectos claves de la museología social es el tema de la autoridad. Sí que en la nueva museología hablábamos mucho de la participación, hablábamos mucho de que los museos ya no se centraban en las colecciones, sino en las personas y tal. Pero creo que una cosa es la participación, una cosa es y yo creo que cuando tú en realidad estás influenciando la toma de decisiones en un proceso museológico, es otra cosa, es otro proceso, es, digamos, una gobernanza mucho más activa desde los diferentes grupos, y creo que eso es fundamental, particularmente cuando estamos hablando de comunidades marginadas, y los museos a través de su historia han sido entidades que pues han favorecido la exclusión, que han favorecido las culturas de élites. Entonces creo que esta museología, que además, con mucho orgullo, lo podemos decir, es una museología que tiene su cuna en Latinoamérica. De hecho, el nuevo Comité Internacional para la Sociomuseología, SOMOS, pues es quizá el Comité Internacional de ICOM que es más latinoamericano, ¿cierto? Que nace en Latinoamérica y que tiene una perspectiva latinoamericana muy fuerte. Y yo creo que al hablar de exclusión y al hablar de nuestras mismas dinámicas socioculturales latinoamericanas que están mediadas por las diferencias sociales, creo que ese proceso de participación, participación activa en la toma de decisiones es crucial, y es justamente desde mi perspectiva en los proyectos que he trabajado en mi vida en general, la mirada de lo que más sorprende o lo que más, digamos, marca la diferencia, y es cuando tú como persona del común, o tú como persona, peor aún cuando estamos hablando de estos, por ejemplo, los casos que yo presentaba, pues creo que la toma de decisiones es fundamental. En el caso colombiano, por ejemplo, con toda la justicia transicional, es muy importante que la ley nos dice, las sentencias que nosotros teníamos que cumplir, digo nosotros cuando trabajaba yo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, eran sentencias que en su base decían que tenían que estar trabajadas con las comunidades, para las comunidades, por las comunidades. Entonces, digamos que creo que es ese como el punto importante, y vuelvo y repito,
en Reconexiones en Chile hablábamos de eso, ¿no? De cómo ese es uno de los grandes aportes de Latinoamérica a la museología mundial. Puede que no hablemos de, no sé, de aportes desde lo digital o desde los desarrollos tecnológicos, no sé, puedo estar equivocado, pero en este aspecto creo que es muy importante y se acerca mucho a nuestras realidades del territorio LAC. Magnífico. Otra pregunta. Sí, adelante, Oscar Gaona, presidente de ICON Colombia. Oscar, tienes la palabra. Espérame que estoy en tablet y me enredo. Gracias. Saludos Armando, saludos Natiam, Diego, William y demás. Silvana, qué bueno verte también. Una pregunta, Armando y Natiam, ¿queda grabada este diálogo? ¿Queda grabado? Sí, luego lo Ok, compartiremos en las Sí, redes sí. de ICON Venezuela. ok. Tiene que ver un poco esta pregunta con la pregunta también. Es que estamos hablando de casos y de museología social y yo creo que con el futuro obviamente van a llegar más o están sumándose más cada vez más personas a estos temas y como lo decía William, pues es un comité y unos temas que nacen especialmente de Latinoamérica y seguramente llegarán más personas, no solamente de Latinoamérica. Me parece eh, importantes y maravillosos los temas que nos han compartido y uno lo analiza, obviamente lo analizamos todos desde la museología, pero aquí estamos hablando museología social, como lo acaban de ustedes de explicar, de comunidades y demás, pero estamos hablando como los casos que se presentan de seres humanos y de comunidades donde hay una de las variables comunes es el dolor. Mm, pensándolo a partir de sus experiencias y también pensándolo para las futuras personas o las personas que están empezando a abordar proyectos por el estilo, ¿cómo, cuál es su experiencia con el manejo, alrededor del manejo del dolor individual y de las comunidades? Porque vamos desde dolores individuales, personales, psicológicos, hasta violencias físicas o hasta muertes o a los casos en los que infortunadamente han sucedido muchos en Latinoamérica y los que narra y nos presenta William. ¿Cómo es la experiencia y cómo podrían ser esas recomendaciones para los futuros o presentes profesionales de la museología que empiezan a abordar este tipo de proyectos, respetando el dolor y sobre todo también un poco, suena un poco difícil, pero sabemos que es posible llevar a exponer, llevarlo a una exposición o llevarlos a temas culturales de exhibición cultural, museal, donde el dolor está implícito. No sé si es clara mi pregunta o que con mi dolor. Adelante, William. Yo creo, querido Oscar, o digamos, yo creo que es una pregunta fundamental y yo creo que es una pregunta fundamental y que puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y un proyecto que nace muerto. Y es cómo tú llegas, y pasa mucho con los museólogos, digamos que con que tienen la perspectiva de yo soy el que he estudiado, yo soy el que tengo esta maestría, el que tengo este doctorado, el que publico, yo soy el que sé, entonces yo puedo ir y preguntar. Yo creo que es muy importante, al menos en Colombia hay muchos manuales que se han hecho frente a los trabajos metodológicos frente a la consulta o el trabajo del dolor. Yo creo que es muy importante llegar preparado para eso, o sea, no trabajar con una población que está en un duelo o que está viviendo unas condiciones, en el caso colombiano, como las que muchas poblaciones de víctimas viven aún hoy. Yo creo que requiere una preparación importante. Es muy, en el caso, por ejemplo, de las instituciones como el Centro de Memoria o la JEP, la Justicia Especial para la Paz o el Centro Distrital de Memoria en Bogotá,
siempre los acompañan, siempre en los equipos hay unos profesionales de la salud, unos profesionales que trabajan justamente toda esta asesoría psicosocial que permiten llegar de una manera preparada, que permiten proponer metodologías que sean adecuadas para lo que las personas están viviendo. Y vuelvo y repito, si llegas como preguntando si te gusta la Coca-Cola o si te gusta la Pepsi, a preguntarle a la gente cómo viviste el descuartizamiento de tu esposo, pues claramente va a ser un proceso que además ellos, las mismas organizaciones de víctimas, van a poderte denunciar como un proceso de revictimización. Entonces creo que eso es fundamental. Como digo, en el caso colombiano hay muchos manuales, el Centro Nacional de Memoria ha trabajado bastantes, y creo que es fundamental para una persona que está iniciando en estos procesos, pues que se prepare muy bien y que tenga la asesoría necesaria para poderlo llevar a un término respetuoso sobre todo. Sí, apenas concordo com o William, eu gostaria de complementar que eu compreendo que a situação mais específica de William, especialmente sobre a questão do dolor, porque estamos falando de especificamente vítimas de violência, pero em geral, se estás falando com, e para além deste caso específico, com uma população que sofreu algum tipo de violência psicológica ou física ou que vive num espaço de vulnerabilidade, o mais importante é escuchar. Escuchar y comprender los sentimientos que están siendo traídos por la población. Porque frecuentemente esto es una población que no tiene este espacio para se presentar a sí propia, sus sentimientos, sus dolores, sus ambiciones. Es una población que fue, la estructura do Estado apartada, no por sí propia, pero el Estado apartó, sea en espacios muy precarios de habitación, sea por conta de específicamente de um conflito armado, uma guerra civil, pero la escucha, o processo de escuta, estar aberto ao que vai ser apresentado é muito importante, porque muito frequentemente este é um problema das relações, não apenas de museus, pero estamos aqui falando de museus com comunidades em vulnerabilidade, que é o museu liga a comunidade já tendo um projeto estruturado, já sabe o que queres dizer, já sabes metodologicamente como queres implementar o projeto, quais são os retos e os resultados que se espera, porque é que nós outros sabíamos como que projetar projetos. Pero cuando estás muy estructurado, muy frecuentemente no tienes el tiempo para escuchar y comprender cuáles son los aportes y lo que quieres y cómo quieres ser representada esta comunidad y cuáles son los sentimientos que se quiere hablar en aquel momento y no se quiere hablar en aquel momento. Por tanto, el proceso de escucha es muy difícil porque somos muy habituados a decir y a presentar y a proyectar, pero no a escuchar. Escuchar y refletir sobre lo que nosotros estamos escuchando. Esto me parece que es lo fundamental y está incluso en la idea de respetar el dolor, porque para eso es necesario un proceso de escucha muy específico y muy difícil para los museos. Gracias, como se llama este espacio, ¿no? Diálogos, creo que es dialogar, aprender a dialogar y no es fácil, ¿no? Porque a veces nos pegamos mucho del ego y no escuchamos, como dice Diego. Gracias por las respuestas. Gracias, La idea de Oscar. diálogo está vinculado justamente a esa relación. ¿Hay otra pregunta? Sí, en el chat tenemos un comentario de Ámbar Ceracé. Escribe, entonces los museos pasarían a ser entes de mediación cultural, de manera que se preserve la memoria colectiva de la comunidad, pero que también la misma comunidad se apropie de esa identidad. Adelante, William. Adelante. Pues yo te diría que sí, yo te diría que sí. O sea, yo personalmente, aquí hablo como William Gamboa, yo personalmente creo que si los museos no tienen una incidencia directa en una resolución de los problemas de la sociedad,
pues, ¿para qué existimos? Para experiencias estéticas, para guardar las cosas del pasado. Yo me formé como conservador, sí, para guardar las cosas desde el pasado, pero las cosas del pasado que están en relación con las personas del presente. Si no, pues estamos gastando dinero en conservar una cantidad de cosas viejas que si no están conectadas con las personas del hoy y si no sirven, y vuelvo y digo, bueno, acá está Silvana que es pues experta en todo el proceso, los procesos de mediación y claramente, pues esa conexión entre los puentes entre el pasado y el presente son importantes, pero para mí personalmente, un museo que no está conectado con la comunidad en donde está, pues está como decimos como dice un comercial publicitario en Colombia, en el lugar equivocado. Sí, apenas para complementar, la única cosa que diría, sí, com certeza um papel fundamental para o museu seria esse espaço de mediação cultural com a sociedade e a memória coletiva e a construção de novas identidades, porque tradicionalmente os museus registraram a identidade muito próxima dos grupos dominantes da sociedade, pero como se pode construir novas identidades? Pero há uma questão que isto foi um debate muito importante durante a nova definição de museus e eu penso que foi correto a decisão que também os museus são instituições que permanecem. Isto é muito importante neste processo de interactuar com as comunidades, porque, exato por serem instituições que permanecem, não apenas podem ser esta conexão entre passado e presente, mas também projetar futuros e apoiar estas comunidades a projetar seus futuros haciendo esta conexión entre estas diferentes temporalidades. Y por tanto, esto me parece muy importante, no es cualquier institución de mediación cultural, es una institución de mediación cultural que permanece y continúa ah, interactuando con esta sociedad. Gracias, Diego. Tenemos también otro comentario en el chat de Eliana Crespo y dice, saludos, sus experiencias han tenido alianzas con entes públicos o privados, o si con los dos. Si, si te parece, respondo. Yo creo que, de nuevo, depende del proyecto, ¿cierto? Depende del proyecto, pero uno de los aspectos importantes de los objetivos de desarrollo sostenible es el de las partnerships. Si tú vas a hacer cualquier tipo de proyecto, si tú lo haces de manera eh, y- eh, apartada de manera, pues, como por allá en un rinconcito, tú solita, tú solito, pues creo que no. En el caso, por ejemplo, de los proyectos en los que he participado, por ejemplo, el primero, el que hicimo con Mampuján, fue un proyecto de una envergadura menor y por lo tanto fue un proyecto netamente pues, universitario con dinero básicamente de la universidad, pero un proyecto como el de Bojayá, pues es un proyecto que además estamos hablando de muchos millones de pesos, entonces son proyectos que claramente estaban Ministerio de Cultura, estaba, en fin, al menos 5 organizaciones organizaciones públicas del orden nacional y también del orden privado. Entonces, yo creo que en cualquier tipo de proyecto, así como hablamos el relacionamiento con las comunidades, es importante el desarrollo de alianzas. Por supuesto, alianzas que no tengan éticamente, que no afecten éticamente a las comunidades. Una comunidad, por ejemplo, en Colombia, no quiere que el financiador sea la misma entidad que expropió sus tierras, la misma multinacional que compró las tierras que les expropiaron por 5 centavos. Por supuesto, eso es ya hilando fino, pero fundamentalmente las alianzas son fundamentales. Sí, complementando William, naturalmente nosotros, y yo quería aquí distinguir dos tipos de alianza que nosotros hacíamos. Tenemos que alianzas público y privado en el sentido de la captación de fondos, porque muchas veces proyectos demandan fondos más grandes que es posible eh,
inverter da decisão propriamente dita, e para isso temos alguns mecanismos no Brasil, mas o fundamental é isto, garantizar, primeiro, que a aliança se faz pelo interesse público. Portanto, o interesse principal nesta aliança de financiamento é o interesse público, é um projeto público para que está destinado e não interesses privados. E segundo, o que o William trouxe é uma questão ética quanto ao financiamento, que há que, né, garantizar, e isto se faz principalmente com diálogo com as populações, que este financiamento também não inclui empresas que estão implicadas num processo traumático para essas populações. Por outro lado, um outro tipo de aliança que é importante mencionar é que também estamos aqui falando de localidades, especificamente aqui no caso que estou falando de Rio de Janeiro, onde há uma pouca presença do Estado formal. Portanto, também as entidades privadas se dão da forma como a própria população se auto-organiza. Portanto, são comunitárias, mas, num certo sentido, também são privadas. E esse é outro tipo de aliança que é muito importante. Não se hace, pelo menos acá em Rio, nenhum tipo de relação com as comunidades se não se involucra as organizações não governamentais que já são parte desta comunidade. Portanto, a primeira coisa que nós hacemos ao aproximar-se de uma comunidade é mapear quais são as organizações que já existem já, culturais, e fazer aproximações para que se hace algo que está a partir das formas de organização próprias de sua comunidade. Gracias, Perdón, Diego. Perdón, añado algo, querida Natian, con respecto a esto último que dice Diego. Creo que es fundamental eso que mencionaste. Esa es parte del relacionamiento y de la toma de decisiones, ¿no? Yo no puedo estar hablando de un proyecto colaborativo, y llego con todo desde afuera y no tomo a las poblaciones, a las organizaciones, a lo que hay allí. Creo que eso es fundamental y es quizá no lo mencioné, es quizás el primer paso en el mapeo de actores que tú hagas en un proyecto, es qué hay allí, no solamente qué actores, qué dinámicas hay, qué procesos hay, qué es lo que ya hay para tú no llegar a inventar el agua caliente cuando ya se inventó hace rato y sobre todo a generar susceptibilidades. Como tú lo dices, particularmente en donde hay poca presencia del Estado, no te perdonan que tú llegues con algo que ya está en la zona. Eso es algo fundamental, y es el punto de partida de este tipo de proyectos. Sim, é frequentemente o que se distingue um projeto que é exitoso e não exitoso, é se parte de uma parceria com as organizações que já existem nas suas comunidades. Dificilmente um projeto que não parte será exitoso a largo prazo. Pode ser como uma intervenção muito pontual, mas não permanece a largo prazo. Está silenciado, Armando. Disculpen, yo creo que hemos abordado desde dos ángulos la experiencia, no solamente las que se generan, por ejemplo, William, en de diferentes regiones, del caso de Colombia, sino también el caso de Diego, más precisado justamente en una comunidad, pero que finalmente cumplen también una labor social desde esa perspectiva. Vemos como el ámbito del territorio puede modificarse, pero los aspectos estratégicos de esta actividad pues son vinculantes. Yo tenía así una breve pregunta porque Diego de alguna manera presentó el espacio donde él trabaja y el perfil. William, la experiencia es interesante que existe el Centro Nacional de la Memoria y de alguna manera tiene un perfil bien definido y orientado en ese aspecto. Brevemente, ¿podrías un poco dar a conocer el perfil de la institución, muy brevemente, y qué opinas tú de un trabajo? Porque cuando hablamos de centros nacionales, regularmente están estructurados en la capital, pero el proceso de relación con las regiones ha sido efectivo, ha sido
claro, o de alguna manera se ha creado ciertas condiciones de conflicto dentro de ese aspecto, ¿no? Es un poco para ver un poco, conocerlo, porque si bien es cierto, los museos trabajan, un centro nacional que se ha vinculado a un proceso comunitario como este, ¿qué tal ha sido desde tu punto de vista, por supuesto, de esta relación de trabajo? Pues yo te puedo decir que, bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado justamente para promover la construcción de memoria de verdad y no repetición. Entonces creo que es muy importante la labor que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho por más de 12 15 años en la construcción de la verdad. Cualquier persona que quiera puede acceder a todas las publicaciones que el centro, las más de, no sé, 100 publicaciones que el centro ha tenido a lo largo de estos años, unas destinadas a la construcción de la verdad eh, y las otras perdón, sí, a la verdad y no repetición, y los otros a la construcción de memoria o reconstrucción de memoria histórica. Creo que es una institución, digamos que inicialmente tuvo una mirada mucho más desde el orden académico, investigativo, pero que poco a poco y en el caso del Centro de Memoria, con una dirección técnica encargada de la construcción de un Museo de la Memoria, un Museo Nacional de la Memoria. Creo que pues es el espacio ideal para poder trabajar o aplicar todas las teorías de la museología crítica y la museología social. En mi caso, cuando yo empecé a trabajar allí, venía de trabajar en una universidad privada y por supuesto pues fue como llegar a aplicar como todo lo que uno tiene desde el ser un académico. Em, yo creo que cualquier institución que sea del orden nacional tiene, por supuesto, las críticas de si llega o no llega al territorio, y más aún cuando pues, muchos medios de comunicación quieren hacer ver que las cosas que hace un gobierno de corte progresista pues son malas. A mí personalmente pues me contrataron, mi trabajo era, yo era el asesor territorial de la Dirección del Museo de la Memoria y mi labor era ir con 20 personas al territorio a poder fortalecer los procesos de memoria y estábamos normalmente a lo largo y ancho del país. Entonces, pues yo creo que perfecto como ninguna entidad, por supuesto, es perfecta, pero es una entidad que claramente ha logrado muchas cosas en torno a la construcción de la verdad, que es para muchas personas, para muchas asociaciones y comunidades de víctimas, uno de los hechos fundamentales o de los actos fundamentales para hablar de reparación simbólica. Entonces creo que hace el centro es una entidad que primero tiene que seguir existiendo, por supuesto, dependiendo de lo que pase mañana, así como ha pasado en otros países como Argentina, seguramente pues sea una de las entidades más atacadas ante un gobierno de extrema derecha que por supuesto quiere limpiar el nombre de un ente estatal que pues siempre ha sido un actor victimizante en el conflicto colombiano, pero pues es una entidad desde, por y para las víctimas. Entonces creo que ha tenido una labor muy interesante con los fallos que por supuesto que pueda tener, pero pues es una institución pues que trabaja con y para las víctimas, entonces ya desde ese punto de vista puede uno decir que es una institución que se requiere en un país donde un conflicto armado todavía sigue existiendo y donde hay muchas verdades aún por clarificar. Muchísimas gracias, William. Creo que es un aspecto que una de las representaciones más interesantes son los museos de la memoria. Creo que es una aportación de América Latina, no solamente que la hemos vivido, y nosotros tendremos que construir también la nuestra en el contexto de nuestro país. Este, creo, pues, bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos ya llegando a la hora final. Quería agradecer a ustedes que participaron hoy de una manera activa, a todas las personas vinculadas que estuvieron en el chat el día de hoy y todos los que presenciaron este diálogo. Diálogo es un espacio
que viene de Venezuela, pero finalmente lo hacemos conjuntamente con ICOM América Latina. Es un espacio conjunto que desarrollamos todos los meses, donde pues diferentes temas vinculados a la museología latinoamericana van a estar presentes en ese sentido. Y queremos agradecer pues el ICOM Black por también por tener este espacio vivo, que podamos grabar justamente esta conversación para que quede en línea y que finalmente, de alguna manera, crea una condición de unión sobre todo y de reflexión conjunta con respecto a estos temas de América Latina. ¿Alguna otra cosa final? Adelante, Natiam. Eh, no tenemos más preguntas, pero tenemos un Eduardo Santana de México, nos hace un aporte de un artículo del trabajo de investigación que es de ciencias ambientales aplicadas que están trabajando sobre temas de cadáveres en fosas clandestinas y la caracterización de ciencias ciudadanas que realizan los colectivos en búsqueda de desaparecidos, que incluyen el arte para visualizar el problema de desaparecidos y donde se hablan de saberes nacidos del dolor. Entonces, bueno, tenemos, gracias Eduardo por compartir ese artículo. Gracias, Eduardo. Eh, y no sé si tenemos alguna otra pregunta, no sé si Silvana nos quiera comentar sobre su experiencia del museo que estuvo participando, que fue invitada, o si ya damos por concluida. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a Armando, ampliarnos para la fotografía ok, final. Sí, Si pueden todos abrir sus su- sí, cámaras. gracias a todos, su cámara. especialmente a Armando y Natia, por la mediación. Y a ti, Diego, que tu portuñol estuvo muy claro, se entendió Sí, perfectamente y a pesar Perfecto. que Gracias. teníamos la traducción, pues Es que maravilloso. él ya tiene que dejar de decir que habla portuñol porque español perfecto, eso ya El no es. español No, estuvo, Sí, ese estaba en un fluido español, de verdad que sí. y el que, gracias. y el que Son muy pongan gentiles. traductores, pero no era necesario traductores. No, Bueno, no, fue muy claro, fue muy claro. Son Ya muy eh, abrieron gentiles, todas pero sus cámaras, gracias. si pueden ir sumando más cámaras. exactamente, pueden ir Muchas abriendo. gracias, Ámbar. Ámbar, Querido Diego, gracias también. querido Diego, y que es más chévere hablar contigo en español que cuando hablamos en inglés. Me siento Sí, más por supuesto. en español. Bueno, vamos a tomar fotos porque creo que no sé si los otros van a abrir. Es el idioma fundamental. Bueno, un, dos, tres. Luego se les hago llegar. Bueno, Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que estuvimos justo el tiempo y pronto estaremos cargando este video en las redes sociales del YouTube de Helicón Venezuela y estaremos compartiendo. Y pronto súper. ya Armando nos dirá cuándo nos toca el próximo diálogo. Seguro que sí. El próximo mes seguimos con el diálogo y por supuesto con nuestros compañeros y especialistas en América Latina. Gracias a todos por estar y siempre acompañarnos y gracias por esta posibilidad y este espacio de reflexión. Feliz tarde para todos. Que estén Feliz muy tarde. bien. Gracias, feliz Un buen tarde. viaje, Dani. Excelente, Gracias, excelente. gracias. Un Sí, abrazo. gracias. Muchas Saludos, ganas. Un felicitaciones. abrazo. Chao, chao. Qué rico, Oscar. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Igual, chao, un abrazo a besos. todos y todas. Que les vaya muy bien en París. Abrazos. A los que les toca Nos vemos viaje. en En viaje. París. Au Chao, chao. revoir. Chao. Todo muy bien. Me encantó.